no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Oremos una vez más, mis hermanos. Oh Santo Padre, aquí se ha reunido su pueblo para escuchar tu voz, para escuchar tu palabra que nos ha sido dada. Oh Señor, pedimos la ayuda del Espíritu Santo para que nos ayude a ver a Jesús. Ayude al oyente y a mí mismo mientras proclamo su palabra. Libéranos de toda distracción. Y como dice tu palabra, Jehová, la habitación de tu casa he amado, y el lugar de la morada de tu gloria. Pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Por la gracia de Dios, volvemos nuevamente al libro de Tito. Y la semana pasada vimos los requisitos bíblicos para ser pastor. La importancia de que sea capaz de dirigir bien su hogar, tanto a su esposa como a sus hijos. El pastor es un hombre que debe ser irreprochable, debe ser fiel a una sola mujer. Debe ser un hombre que tenga a sus hijos bien criados y ordenados. Hermanos, qué importante es que un hombre esté cualificado y siga estándolo. Incluso entre nosotros, los bautistas reformados, esta semana un famoso pastor se descalificó a sí mismo por adulterio. Esto debería hacernos llorar y temblar ante nuestro propio pecado. Y esta es una lección de que nuestras iglesias deben ser puras y que las iglesias deben expulsar a los pastores impuros y no cualificados, por el amor de Cristo y su nombre. Hoy, con la ayuda del Señor, vamos a tener 2 puntos en nuestro sermón. Primero, lo que un pastor no debe ser, y segundo, lo que un pastor debe ser. Ve allí una vez más conmigo, el versículo 7. Lo que un pastor no debe ser. Dice así, porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Ahora, en esta lista continua de requisitos pastorales dada por inspiración del Espíritu Santo, tenemos aspectos tanto negativos como positivos. Primero, en el versículo 7, tenemos los negativos, o sea, lo que un pastor no debe ser. Además, fíjese en que aquí se utiliza la palabra obispo. En el versículo 5 tenemos la palabra anciano. Esto nos muestra que esas palabras son intercambiables. O sea, un obispo y un anciano son lo mismo. El mismo oficio, pero con diferentes funciones. El pastor a veces está llamado a hacer el trabajo de un pastor, cuidando del rebaño de Dios. También debe hacer el trabajo de un anciano. Permíteme hacer un evento aquí con las palabras. Necesita estar anciando en la iglesia de Dios. Es decir, haciendo el trabajo de un anciano, gobernando la casa de Dios, gobernando como el Señor le ha llamado a hacerlo. Y aquí tenemos en Tito 1:7, obispo. Esta palabra en griego, episkopos, literalmente alguien que vigila o supervisa a los demás. Es decir, él siempre está atento a la iglesia, velando por sus intereses y procurando cuidar de ella.
Pero no se puede ser pastor sin ser anciano. Y no se puede ser anciano sin ser supervisor. Y no se puede ser obispo sin ser pastor. Esta no es una posición que tenga autoridad sobre un grupo de iglesias, pero un obispo dentro de la iglesia local, un supervisor. Piense conmigo por un momento en un vigilante, digamos una guardia, alguien que vigila una ciudad, que se asegura de que no haya peligro. Y cuando el peligro se acerca, suena la alarma. Como dice Ezequiel 3:17, Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Y mis hermanos, aquí, esta es la labor de un supervisor. Debe cuidar de las ovejas. Debe vigilarlas. Debe protegerlas del enemigo, del pecado, de cualquier peligro que puede surgir dentro del redil de Dios. Por eso, Hebreos 13 nos dice, es muy importante, hermanos, Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Qué triste, mis hermanos, es cuando un pastor no cuida de las ovejas. Esa es parte integrante del trabajo del hombre de Dios. Y hermanos, deben aceptar su labor, porque lo hace por el bien de sus propias almas. Así cuando el pastor se acerque a usted y le pregunte por su corazón, por su estado espiritual, no se eche atrás. Cuando el pastor vea peligro en su vida y le advierta, no se ponga a la defensiva, sino agradézcale y ore pacientemente por lo que le ha dicho. Él trabaja por el bien de su alma. Cuando yo era pastor en los Estados, siempre había un patrón. Muchos gringos son muy individualistas, podemos decir. Es parte de nuestra cultura. No les gusta que la gente se intrometa en sus asuntos. Y como pastor esto era muy difícil para nosotros. Era algo sobre lo que teníamos que predicar constantemente para informar la conciencia y a veces reprender a los hermanos. Estamos velando por sus almas. Permítanos, mis hermanos, hacer el trabajo al que Dios nos ha llamado sin quejas, como dice Hebreos 13:17. ¿Por qué? Porque es por su bien. Así que no rechacen inmediatamente a su pastor, sino considérenlo como algo que viene del Señor mismo y es para su bien espiritual. Pero fíjense, aquí en Tito, el pastor también está llamado a ser un hombre en quien las ovejas pueden confiar. Ellos conocen su carácter, conocen su voz y están dispuestas a seguirlo. Es por esta razón, una vez más, que un hombre debe ser irreprensible como administrador de Dios. No debería ser, sino que debe ser. No es negociable, porque Él es un mayordomo de Dios. Como dice en 1 Corintios 4:1, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Simplemente, esto nos enseña que el hombre no se ha puesto a sí mismo en el oficio, sino que Dios lo ha puesto allí. Y debe administrar bien las cosas de Dios, como alguien que tendrá que rendir cuentas. Como dice Juan Gill, uno designado por Dios sobre su casa y su familia, la iglesia,
para dar a cada uno su porción de alimento a su debido tiempo. Uno que administra la multiforme gracia o las diversas doctrinas de la gracia de Dios y los misterios de Cristo. Y de alguien así se requiere que sea fiel tanto a su Señor y Maestro como el encargo que se le ha confiado y a las personas bajo su cuidado. En la lista aquí en Tito 1:7 que sigue nos muestra que no puede ser las cosas que se enumeran a continuación. Y si lo es, aunque solo sea un poco, entonces no debería ser pastor. Ahora bien, no vamos a poder exponer exhaustivamente cada uno de estos atributos negativos. Si lo hiciéramos, estaríamos exponiendo Tito hasta que el Señor regrese. Pero solo quiero hablar muy brevemente sobre cada uno de ellos. Primero, tenemos no soberbio. Es decir, no alguien que se complace a sí mismo. No uno orgulloso ni terco. Amor propio, desordenado, búsqueda de sí mismo. Sírvase a sí mismo. Este tipo de persona que se pone a sí mismo en el centro de todo. Escuche cómo lo expresa Juan Gil. No obstinado, que no haga las cosas en la adoración y en la casa de Dios, en el ministerio de la palabra y en la administración de las ordenanzas según su propia voluntad, sino según la voluntad de Dios revelada por su palabra. Además, esto significa para nosotros que Él no es un tirano. Me llamó la atención esta frase de Matthew Henry. Es un gran honor para un ministro no ser de ese espíritu, sino estar dispuesto a pedir y recibir consejo, dispuesto a ceder en cuanto sea razonable a la opinión y voluntad de otros, haciéndose de todo para todos, para ganar a algunos. No puede ser, mis hermanos, soberbio. En la lista que sigue tenemos la siguiente palabra, iracundo, no iracundo. Ve allí una vez más conmigo. Y solamente yo quiero decir aquí que esto significa no pronto para enojarse. Hablamos de un hombre que estalla con facilidad, que se inflama rápido, que como decimos en inglés, tiene la mecha corta, es decir, rápido de enojarse. Esa es una persona irascible, de carácter caliente, que se deja provocar con nada. En otras palabras, es un hombre que no tiene bajo dominio la pasión de su enojo. La siguiente frase es no dado al vino. Y la idea es alguien que se queda pegado al vino, que siempre lo tiene a la par, que vive cerca de la botella. No se trata de un trago ocasional, sino de un hábito dominado por la bebida. Y no es una prohibición absoluta de toda bebida alcohólica, sino una advertencia contra la falta de dominio propio. Como Pablo mismo le dijo a Timoteo, use un poco de vino por causa de su estómago, no dado al vino. La siguiente, no pendenciero. Y la palabra aquí significa a alguien que golpea, un hombre que tira puñetes, un peleador. En sentido figurado, es una persona violenta, contenciosa y siempre lista para discutir y buscar pleito. La siguiente, no codicioso de ganancias deshonestas. Y esto se refiere a alguien movido por una codicia vergonzosa, una avaricia que no conoce límites, un corazón que busca enriquecerse sin importar el costo. Y este tipo de persona, este tipo de hombre que no se preocupa por cómo consigue el dinero con tal de conseguirlo. Ahora, para ser claro, eso no significa que un pastor no pueda tener bienes o ser acomodado.
Vemos a Pablo, por ejemplo, y en algunos momentos parece que tenía mucha plata. Por eso mismo Félix trató de sobornarlo en Hechos 24. El problema no es tener recursos, sino obtenerlos de manera deshonesta. O peor aún, el hombre que entra al ministerio solo para ganarse un salario. Esto es lo que un pastor no debe ser, mis hermanos. Inspirado por el Espíritu Santo, dado por Dios a nosotros mismos. Y debemos hacer caso a Dios. Un hombre no puede ser así si va a ser pastor. Debe vivir por encima del reproche. Pero hermanos, de nuevo, estas cosas, para ser muy claro, no son solo para los pastores. Son para todos los creyentes. Todo creyente debe comportarse de la misma manera. Hemos sido llamados a ser un pueblo santo, a perseguir esa santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¿Cómo va usted, mi hermano o mi hermana? ¿Cómo está su carácter? Sabemos que no somos salvos por nuestras obras, ni por nuestro comportamiento. Somos salvos únicamente por la sangre de Cristo. Pero aquellos que han sido salvados han sido transformados. Y ahora busquen vivir una vida conforme a la palabra de Dios. Es nuestro deseo, mis hermanos. Y querido amigo sin Cristo que está aquí esta noche, esta tarde, por favor escúchenme. No le estamos diciendo que cambie su comportamiento. Solo Cristo puede hacer esto en su vida. Lo que sí le decimos es, cree en el Señor Jesús y será salvo. Y niños, préstenme atención un momento. Muchas veces ustedes incluso piensan que el Evangelio es solo para papá o mamá. Pero no es así. También es para ustedes. Ustedes necesitan también creer en Cristo. Necesitan escuchar su palabra. Necesitan ver su necesidad de Jesús. Y nunca son demasiado jóvenes para creer en Él. Esta es la buena noticia del Evangelio. Y nosotros como iglesia debemos tener hombres así como pastores. Y el Señor nos bendecirá si lo hacemos. Sin embargo, no solo tenemos calificaciones negativas, sino también positivas. O sea, no solo vemos lo que un pastor no debe ser, sino también lo que sí debe ser. Y esto nos lleva a nuestro segundo y último punto del sermón, lo que un pastor debe ser. Ve allí conmigo, Tito 1:8. Dice, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. En primer lugar tenemos hospedador, y así lo resume Matthew Henry. Él dice un amante de la hospitalidad, como evidencia de que no está aferrado a ganancias deshonestas, sino que está dispuesto a usar lo que tiene para los mejores propósitos, no acumulando para sí mismo de una manera que impida la generosidad y el bien hacia otros. Yo recuerdo que de niño iba a la iglesia. Escuchábamos al pastor predicar todos los domingos. Lo veíamos en la iglesia, pero nunca visitábamos su casa. La hospitalidad en el ministerio se ha perdido en muchos lugares, pero el pastor debe ser un ejemplo de hospitalidad para su rebaño. Debe ser dado a la hospitalidad. Debe ser un hombre que abre su casa, que recibe a muchos alrededor de su mesa, que ama mostrar generosidad conforme el Señor lo ha prosperado. Este hombre no mantiene una puerta cerrada, sino más bien una puerta abierta. Esto es lo que significa un hospedador. También tenemos aquí la siguiente, amante de lo bueno. Y simplemente quiero decir aquí, uno que amar y practicar lo que es bueno.
no según la cultura, sino según los estándares inmutables de Dios que se encuentran en la palabra de Dios. Sobrio. Esta palabra significa literalmente una mente salva y describe al hombre cuyos pensamientos son pensamientos de Cristo. Es un hombre sensato, sobrio, con la cabeza fría, discreto y siempre usando buen juicio. Un hombre que tiene dominio propio, frenando sus deseos e impulsos, prudente, capaz de gobernarse y disciplinarse usando la razón, evitando los extremos y considerando con cuidado cada acción responsable. La siguiente es justo. Justo describe a alguien que vive conforme a los más altos estándares de rectitud. Es lo que está en correcta relación con otro. Es un hombre que imita a su Padre Celestial. Es un hombre también justo porque se le ha imputado la justicia de Cristo. La siguiente es santo. Y esta palabra escribe a una persona que vive correctamente delante del Señor. Y por eso se le describe como devota, dedicada o santa. Él es santo porque cuando peca, corre hacia Dios suplicando perdón por esos pecados y arrepintiéndose sinceramente de ellos. Observe cómo este comentarista lo pone aquí. Santo habla de una santidad práctica. Una vida separada del pecado y la conducta mala. No significa separarse de los pecadores, porque nuestro Señor Jesús fue amigo de pecadores. Pero el hombre piadoso no anda con ellos participando en su pecado. Más bien busca conducirlos al arrepentimiento. El hombre devoto o santo toma a Dios y la palabra de Dios en serio. No toma las cosas de Dios como un chiste. Vive en obediencia a la palabra del Señor. La siguiente, dueño de sí mismo. Esto describe a alguien que tiene dominio de sus fuerzas, que tiene el poder de contenerse, de gobernarse. Es la virtud de tener señorío propio, dominio sobre uno mismo. El hombre con dominio propio controla sus impulsos, emociones, apetitos y deseos. Y así, mis hermanos, debe ser un pastor. Y hermanos, ustedes también deben procurar imitar este tipo de vida. Piensen en la gloria que aporta al nombre de Cristo cuando su pueblo vive en santidad. Que nuestras vidas sean vividas para la gloria de Dios, no para nosotros mismos. Y esto nos lleva finalmente al versículo 9, con el que concluye esta sección de Tito. Y en realidad, este versículo, el versículo 9, debe considerarse como la declaración del propósito de la labor de un pastor. Una vez más, versículo 9. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Y solo necesitamos pensar en 1 de Timoteo 3. 2, donde dice apto para enseñar. El pastor o el que quiere ser pastor debe aferrarse a la palabra de Dios como la vida misma. Debe ser firme y sólido en sus convicciones, no buscando ser novedoso en todo, no cambiando su posición en asuntos importantes cada pocos meses. Qué desastre para una iglesia tener un pastor que siempre está cambiando de postura. Necesita ser un hombre sazonado, incluso en su manera de pensar sobre las cosas teológicas. 1 Timoteo 3:6, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo.
Cualquier hombre que se siente atraído por doctrinas novedosas no tiene nada que hacer en el ministerio. Será como un naufragio para la iglesia, siempre yendo de aquí para allá, siempre empujando por vientos extraños y finalmente estrellándose contra una roca. Eso no es un hombre maduro. Es alguien que siempre está cambiando de posición o gratificando la carne, buscando doctrinas nuevas solo por ser nuevas. Y ni siquiera tiene que tratarse de doctrinas de primer nivel. Puede ser el tema del velo, posturas sobre los últimos tiempos o cualquier otra doctrina secundaria. Nosotros interpretamos la Escritura dentro de una tradición cristiana sólida. No interpretamos la Biblia de manera aislada. Nos apoyamos en los hombres de muchos santos fieles que nos han precedido. Escuchen bien lo que dice Charles Spurgeon. Él dice: tenga la certeza de que no hay nada nuevo en la teología excepto aquello que es falso. Y este hombre, este pastor, debe aferrarse a la palabra que se le ha enseñado, las enseñanzas de las Escrituras, para que pueda, ve allí, exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Permítame leerle cómo lo explica Juan Calvino aquí. Él dice: el pastor debe tener dos voces, una para reunir a las ovejas y otra para ahuyentar y echar fuera a los lobos y ladrones. Y la Escritura le da los medios para hacer ambas cosas, porque quien está profundamente instruido en ella podrá tanto guiar a los que son enseñables como refutar a los enemigos de la verdad. Debe tener la voz de la exhortación. Y eso significa que predica la palabra de Dios con poder, con unción del Espíritu Santo. Y la aplica directamente al corazón de los hombres. No hace aplicaciones vagas, sino aplicaciones que examinan el alma. Y note que lo hace con sana doctrina y con la palabra de Dios, a la cual se aferra y que predica. Y fíjense, mis hermanos, él no predica sus opiniones, ni predica sus preferencias, ni la tradición antibíblica. Él predica la palabra de Dios. Y él lo hace, toda esa labor, con paciencia, con amor y con gracia que atrae para ganar las almas. El pueblo de Dios necesita escuchar la palabra de Dios. Los pecadores necesitan oír la palabra de Dios y necesitan ver su necesidad de Cristo. Pero también el pastor debe ser capaz de refutar a los enemigos de la cruz. Y esta palabra significa sacar a la luz algo escondido. En este caso, el pecado. Significa exponer, convencer a alguien de su error o pecado, llevándolo a un sentido de convicción y reconocimiento de su falta. Es confrontar a alguien por su conducta con la intención de corregirlo. Muchas veces de una manera directa, pero siempre llena de amor. Y esto va totalmente en contra de la cultura, ¿verdad? Hoy en día se considera amor animar a las personas a seguir en su pecado. Y se ve como algo no amoroso confrontar a alguien por su pecado. Pero eso, hermanos, es doctrina de demonios. Satanás quiere que creamos esto, pero no es verdad. Nosotros tenemos que animar con amor a las personas a huir de su pecado y correr a Cristo. Tenemos que llevarles el bálsamo del Señor Jesús. En pocas palabras, el pastor no puede ser un complacedor de hombres,
debe vivir para agradar a Dios en todo lo que hace. Vamos a ver solo un ejemplo de esto. Acompáñame a Hechos capítulo 18. Tenemos aquí un hombre, se llama Apolos, y él es un buen ejemplo de esto. Un hombre poderoso en las Escrituras, firme en la verdad, capaz de refutar a los contradictores y demostrar por medio de la palabra que Jesús es el Cristo. Hechos capítulo 18, en el versículo 24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo del espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por la Escritura que Jesús era el Cristo. Eso es un buen ejemplo para nosotros. Uno que puede refutar los enemigos de Cristo. Entonces, mis hermanos, amigos, ¿cómo aplicamos esto ahora a nuestros propios corazones y almas? ¿Qué quería el Señor que hiciéramos después de este sermón? Primero, al incrédulo. Una vez más, mi querido amigo, hoy usted está llamado a venir de Cristo, a Cristo. No hay otra respuesta correcta para su alma. Venga, pruebe y vea que el Señor es bueno. Vea en Él su necesidad más grande, su bien supremo. Todo lo demás en este mundo es pura vanidad. Sombras que se deshacen en las manos, cosas que no valen la pena vivir para ellas. Pero Cristo sí, Él es digno, Él es suficiente. Él es el único que puede perdonar sus pecados y darle vida eterna y llenar su corazón con una paz que este mundo jamás podrá ofrecerle. Amigo, venga a Cristo hoy. No espere, no lo postergue. Él recibe a todo aquel que viene a Él. Y eso es una promesa. Segundo, la segunda aplicación a los creyentes. Mis hermanos, por favor, escúchenme. Si estos son los requisitos del pastor, ¿cuánto más debemos nosotros orar por los pastores que el Señor nos ha dado? Una iglesia puede tener buenos himnos, buena liturgia, buena doctrina, pero si no ora por sus pastores, la iglesia será débil. Ore para que seamos hombres irreprensibles, como dice la palabra. Ore para que no caigamos en tentación. Ore para que el Señor nos guarde de la soberbia, del enojo, de la avaricia, del cansancio, del engaño del diablo y de la tibieza espiritual. Ore por el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ore para que podamos predicar fielmente. Ore para que el Señor salve a los pecadores y edifique a los santos a través de nuestra débil predicación. Hermanos, ustedes necesitan pastores fieles, pero los pastores fieles necesitan iglesias que intercedan por ellos. Como dice la palabra, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. Oren por sus pastores. Y tercero, a toda la iglesia, que no solo exijan,
estos requisitos, sino que los encarnen. Conviértanse ustedes mismos en un ejemplo vivo de esto. Padres que gobiernen bien sus casas. Madres llenas de piedad. Jóvenes que huyen del pecado. Solteros que aman a Cristo. Ancianos que brillen con madurez. Y niños que aman a Cristo. Imagínense el testimonio de una iglesia entera viviendo Tito 1. No solo un pastor, sino un pueblo entero consagrado al Señor. El nombre de Cristo sería exaltado aquí en Liberia, en Guanacaste, en Costa Rica y hasta en los confines de la tierra. Hermanos, al final de todo esto, Tito 1 no es simplemente una lista para evaluar a un pastor. Es un retrato del hombre perfecto. Solamente uno cumplió todas estas cualificaciones sin mancha, sin falla, sin pecado. El Señor Jesucristo. No ponga su esperanza en los hombres, sino en Cristo y solo en Él. Él es el pastor irreprensible. Él es el mayordomo fiel. Él es justo, Él es santo, Él es dueño de sí mismo. Él es quien retiene perfectamente la palabra. Él es quien exhorta con verdad. Él es quien refuta a los enemigos de la cruz. Él es quien vela por nuestras almas. Él es quien murió por nuestro pecado. Y Él es quien resucitó para nuestra salvación. Y si este Cristo nos ha amado así, ¿cómo no vamos a amarlo nosotros? ¿Cómo no vamos a vivir para Él? ¿Y cómo no vamos a desear pastores que se parezcan a Él? Hermanos, que esta sea nuestra oración hoy y siempre. Señor, danos pastores fieles y haznos un pueblo digno de ellos. Y a Cristo, mis hermanos, sea la gloria en la iglesia, ahora y por todos los siglos. Oremos. Padre Celestial, una vez más, tenemos una gran necesidad. Oh Señor, ayúdenos a ver al Señor Jesucristo con ojos de fe, corazones llenos de fe, confiando en tus promesas y en tu palabra. Oh Señor, bendícenos y ayúdanos a obedecerte en todo, para que tengas la gloria y el honor, ahora y para siempre. Oramos estas cosas en el nombre de Cristo.